Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea. Bienvenidos a este emocionante viaje por la serie de culto Lobo del Aire. En este video exploraremos los secretos y curiosidades detrás de esta icónica serie ochentera que cautivó a toda una generación. Te invito a adentrarte en las historias y personajes que hicieron de esta serie un fenómeno televisivo. Sin más preámbulos, prepárate para descubrir los detalles y curiosidades fascinantes del Lobo del Aire. Comenzamos. Durante los años 1984 a 1987, la CBS transmitió esta emocionante serie de acción. Fue producida por Belisario Productions, Universal y Atlantis Communications, y contó con un total de 80 episodios divididos en 4 temporadas. El renombrado productor Donald P. Belisario fue el creador de esta serie. Donald, reconocido por su trabajo en series como Quantum Leap, Código de Honor, Criminología Naval, El Simio de Oro y Magnum, comenzó a gestar este proyecto mientras trabajaba en las 2 últimas mencionadas. La idea se originó a partir de un episodio de Magnum que presentaba a un piloto inspirado en un personaje interpretado por Belisario en El Simio de Oro. Belisario consideró que esta premisa sería ideal para una nueva serie que narrara las emocionantes aventuras de un piloto de combate, aunque lamentablemente no pasó más allá de una idea. Tras el éxito de la película Relámpago Azul, que contaba la historia de un moderno superhelicóptero policial, estas naves se volvieron populares en Hollywood. Al año siguiente se estrenaron 3 series de televisión en las que los helicópteros eran los protagonistas, pero ninguna logró igualar el éxito alcanzado por la serie de Belisario. La exitosa primera temporada se emitió entre enero y abril de 1984. Con un tono oscuro y ambientada en la época de la Guerra Fría, los protagonistas se enfrentaban a espías soviéticos, militares libios, cubanos anticastristas y nazis en emocionantes misiones internacionales. Las historias estaban llenas de intriga y cautivaron a los espectadores, reflejando el estilo preferido de su creador. Se destacaba por su innovación, alta producción y una visión futurista. Los personajes de la serie tenían una presencia sólida y estaban meticulosamente diseñados. Stringfellow Hawk, un piloto de Vietnam reservado y talentoso en el vuelo, también era amante del arte y la música, principalmente del cello, aunque en la vida real el actor no tenía el más mínimo conocimiento en ese instrumento. Su búsqueda constante de respuestas sobre su hermano añadía intriga a su personaje. Jan Michael Vincent, conocido por su destacada trayectoria en series y películas, interpretó de manera magistral a Hawk. Su estilo encajaba perfectamente con el héroe reservado creado por Belisario, ya que reflejaba los conflictos internos del actor. Dominic Santini, el copiloto y mejor amigo de Hawk, poseía una risa alegre y poderosa que se había convertido en su distintivo. Además de ser propietario de Santini Air, personificaba diversos rasgos típicos de la cultura italiana. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, oh mamma mia, mamma mia, oh mamma mia. Arcángel, cuyo nombre verdadero era Michael Goldsmith Bridge III, era el enigmático director de la firma. Amante del polo y aficionado a vestir de blanco, su imagen misteriosa se veía reforzada por su cojera y un parche en el ojo. Caitlin O'Shaughnessy, una ex policía convertida en piloto, pero con sueños de ser actriz, aportaba el toque femenino al equipo. Después de salvar a Hawk de un sheriff corrupto, se unió a la tripulación. ¡Qué emocionante! Hacemos un buen equipo, ¿no? No. El Lobo del Aire era el helicóptero más avanzado y poderoso del mundo. Su diseño discreto lo hacía prácticamente invisible al radar y contaba con un blindaje para resistir impactos. Tenía una velocidad impresionante, alcanzando Mach 1 y Mach 2 al reemplazar sus rotores por turbinas gemelas. Su armamento letal incluía ametralladoras, misiles aire-aire y aire-tierra. Era un helicóptero modificado diseñado por Andrew Promer, reconocido artista gráfico de series famosas, quien transformó un Bell 222 común en un tanque de guerra aéreo, con detalles ingeniosos y trucos, con la apariencia imponente de una orca en blanco y negro y la agilidad de un tiburón. Era un depredador temible en el aire y lo convertía en una máquina de ataque perfecta. Jan Michael se convirtió en uno de los actores mejor remunerados de la televisión gracias al éxito de Lobo del Aire, recibiendo una impresionante suma de $200,000 por cada episodio, pero aún así nunca alcanzó la cima del éxito.
Un dato interesante es que Barry Van Dyke, quien interpretó a Sam Young, el hermano de Stringfellow Hawk, es en realidad el hijo del famoso bailarín y actor Dick Van Dyke, reconocido mundialmente por su papel en la película infantil Mary Poppins, una conexión familiar sorprendente. En un breve cameo, el Lobo del Aire hizo una aparición en la serie de televisión Miami Vice, donde fue utilizado como vehículo de transporte en uno de los episodios. En la versión alemana de la serie, el nombre de Stringfellow Hawk fue cambiado por uno más amigable, Huckleberry Hawk. Las razones detrás de este cambio siguen siendo un misterio. Como era de esperar, el Lobo del Aire se convirtió en un vehículo codiciado por todos los niños. El mercadeo de la serie fue muy popular en las tiendas de juguetes, e incluso se lanzaron videojuegos basados en el show. Los helicópteros se volvieron los protagonistas de una breve moda. Déjame saber en los comentarios si llegaste a tener uno de estos juguetes. Hawk se quitó los anteojos nada menos que 63 veces. Lo que nunca sabremos es cómo logró entrenar a su perro Ted para husmear en la ropa interior de las mujeres. En realidad tampoco queremos saberlo. Cualquiera que le haya enseñado a... El helicóptero podía recorrer distancias tan largas sin quedarse sin combustible debido al repostaje aéreo, una estrategia que permitía cargar combustible en pleno vuelo. Lance Legault fue el actor que participó en la serie 4 veces interpretando personajes diferentes. Ernest Borgnine, conocido por interpretar a Dominic Santini, tuvo una vida llena de experiencias emocionantes tanto en la realidad como en la ficción. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en la Marina estadounidense y recibió 5 medallas por su valentía. Además, al igual que su personaje en la serie, tuvo 5 matrimonios, siendo una de sus esposas la talentosa actriz mexicana Katy Jurado. En la segunda temporada se optó por un tono más familiar, dejando atrás las conspiraciones y enfocándose en la acción y los personajes. Se introdujo a Caitlin O'Shaughnessy, interpretada por Jean Buscott, como una nueva heroína, cumpliendo con la solicitud de CBS de hacer el programa más adecuado al público familiar, con aventuras menos complejas y un toque de humor juvenil. Al concluir esta temporada, Belisario decidió dejar el programa y los ajustes realizados no lograron los resultados esperados. Le presento a Lobo 2. La serie enfrentó desafíos que amenazaron su continuidad, como los altos costos de producción, la baja audiencia y los problemas personales del protagonista. A pesar de ello, la cadena US Network financió una 4ª temporada, brindando una nueva oportunidad al equipo creativo. La filmación de escenas con el helicóptero era un desafío para el equipo de producción. Debían utilizar efectos especiales para simular las arriesgadas maniobras del helicóptero real, lo cual implicaba un alto costo de producción para recrear los efectos convincentes. Además, durante los cambios en la serie, el personaje de Caitlin desapareció misteriosamente. Santini fue reemplazado por un doble y rápidamente desechado. Stringfellow apareció en un solo episodio. El esperado encuentro entre Stringfellow Hawk y su hermano tiene lugar en ese episodio, el último de Jan Michael. A partir de ese momento se forma un nuevo equipo liderado por Sam Young Hawk, quien regresa de Vietnam con un carisma y encanto poco cautivadores, listo para asumir nuevos desafíos. La nueva temporada contaba con un presupuesto significativamente reducido, menos de un tercio que en años anteriores, lo cual limitó la posibilidad de utilizar el helicóptero en escenas en vivo. Decidieron mostrarlo mediante la utilización de escenas grabadas anteriormente. La cancelación de la serie se debió a varios desafíos y complicaciones, como los permisos especiales para mostrar el helicóptero con armas, el alto costo de producción y los problemas de adicción del protagonista Jan Michael. A pesar de los esfuerzos de Bernardo Kowalski por realizar cambios en la trama y el elenco, la serie no logró mejorar sus índices de audiencia, lo cual resultó en una cancelación después de 4 temporadas. Después de su participación en la serie, el famoso helicóptero Bell 222 encontró un nuevo propósito. Fue vendido a una empresa alemana y transformado en una ambulancia aérea el 2 de junio de 1992. Sin embargo, durante un vuelo en medio de una tormenta eléctrica, la aeronave sufrió un trágico accidente en el cual 3 de sus ocupantes perdieron la vida. Por su parte, Jan Michael Vincent enfrentó numerosos conflictos personales. Su lucha contra el alcoholismo que lo atacó desde joven y las drogas lo llevaron a enfrentar arrestos y acusaciones de violencia doméstica. Además, sufrió varios accidentes automovilísticos que resultaron en lesiones, incluyendo la amputación de una pierna en 2012. Trágicamente, Jan Michael murió a los 74 años debido a un ataque cardíaco el 10 de febrero del 2019.
Ha sido un placer tenerte a bordo en este viaje a través de uno de los programas más icónicos de los años 80. Espero que hayas disfrutado de esta experiencia al máximo. ¿Qué es lo que más recordás de esta serie? Déjame saber tu respuesta en la sección de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like y compartirlo con los amantes de la serie retro. Y no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima.